El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 5, Darky Luzay Torres. Hola, bienvenidos al podcast. Hoy estamos con una invitada maravillosa. Ella es una profesional tauramenera muy destacada. Ha tenido cargos importantes en la administración municipal, en la administración departamental. Darky Luzay Torres, bienvenida. Para mí un gusto enorme tenerla hoy aquí en el podcast. Muy buenos días, María Elvira, nuevamente un gustazo compartir contigo estas charlas amenas y pues para todo el equipo muchas felicitaciones por este espacio y muchas gracias por invitarme. Darky, estamos hablando de Tauramena, estamos hablando de cómo era Tauramena antes, de cómo llegamos a lo que es hoy Tauramena. Y usted representa un sector de la población bien importante. Vamos a hablar hoy de la Tauramena del Cerro, de alguna manera. Una familia importante, su papá, también muy reconocido en ese sector. Y quiero que nos devolvamos a esa niñez suya, allá en Vicinaca, ¿sí? ¿Ustedes nacieron en dónde, Darky? Bueno, primero que todo decirte, María Elvira, que Tauramena ha sido bella en todos sus tiempos y en todas sus dimensiones, ¿no? Antes, ahora y después, y maravillosa desde el cerro que nos hace limitar con Boyacá hasta los llanos que se juntan con el Meta. Entonces somos bendecidos en esta tierra que es maravillosa. Bueno, nosotros nacimos en Vicinaca. Con partera. Con partera, exactamente allá donde el columbio agita. En Balcones del Cacique, que conocemos Balcones hoy. Es la finca de mis padres. Mis padres fueron dueños de Balcones, se llama la finca así, y allá nacimos nosotros 5 hermanos, los 3 mayores nacimos allá con partera. Los 2 ya menores nacieron ya acá porque nosotros fuimos desplazados en el 92, fuimos desplazados de nuestra finca y pues nuestra finca duró bastante tiempo sola y luego en una transacción comercial más tarde le hacemos venta a don Israel Moreno, padre de nuestros pujantes emprendedores dueños de Balcones. Darky, tú viviste esa niñez de chiquitos allá, hasta los 11 años. ¿Cómo era esa niñez? ¿Cómo era venir desde Vicinaca a lo que hoy es el casco urbano de Tauramena? Ok, mira, generalmente cuando las personas ven hacia atrás y se ha vuelto, digamos, como un cliché decir es que fuimos sufridos, es que yo no tengo como esa historia porque todo lo veo de la parte positiva. Nosotros fuimos criados pues en las labores del campo, ordeñando, becerreando, cogiendo café, moliendo café, sembrando yuca, plátano, malanga. ¿Pero felices? Felices, totalmente felices, en un hogar, hogar funcional. Y pues siempre rodeados de la orerada, de la pionada. Mi padre no solamente tenía balcones, sino que tenía balcones, alcornocos y otra finca. Eran 3 fincas, las 3 fincas son pegadas y son hoy en día balcones. Entonces toda la vida tuvimos, en ese entonces las distancias eran enormes. Entonces mi casa toda la vida se caracterizó por tener 2 o 3 obreros, pero esos obreros que se quedaban años, 5, 6, 7 años. Entonces fue una vida bastante maravillosa entre caballos, con deportes extremos, ir a la cascada del Sambo porque es muy cerquita. Paseo de cascada del Sambo con lanzamiento de alturas, bueno, y sin arnés y nada de eso. Esos sí eran deportes extremos. Deportes extremos, caza extrema, porque pues en ese entonces hacíamos todas esas cosas que hoy en día están prohibidas y que nos multarían, porque mi familia cazaban, cachicábamos, saínos, absolutamente todos, pescábamos en el río y con pólvora. Entonces, obviamente que era un tiempo totalmente distinto.
Fuimos a la escuela, yo creo que desde muy pequeña en mi vida se comenzaron a marcar ciertas diferencias y es que los chicos en el campo iban a la escuela a los 14 o 15 años y los chicos terminaban la primaria, o sea, el profesor terminaba con niños de primaria de 20, 21 y 22 años, ¿cierto? En una aula grandísima que unos veían hacia enfrente, primero veía hacia el frente, segundo hacia un lado, tercero hacia el otro lado, cuarto hacia el otro extremo y quinto de pronto en el centro, es decir, tenía todos los cursos. Un solo profesor. Un solo profesor, nuestro profesor se llamó Eliseo Malaver Patiño, él tiene granja acá enseguida de la estación La Higuera, una granja que tiene cacao. Él fue nuestro profesor durante bastante tiempo. Luego pues también estuvo la profesora Esperanza de Sarmiento, Esperanza Parada y algunos otros, pero él fue mi profesor de mis 5 años de primaria y pues controlar niños desde los 10 años. Yo, a diferencia de los demás chicos, yo comencé mi primaria a los 5 años. Y pues era un reto muy grande porque nosotros vivíamos en Balcones, donde hoy es Balcones del Cacique, de pronto para contextualizar, y íbamos a la escuela donde es la Laguna El Juncal. O sea, la Laguna El Juncal tenía, eso no era Laguna El Juncal, al lado estaba la Escuela La Libertad, y esta Escuela La Libertad en el 92, plom, una avalancha, se hunde y está debajo. ¿Por qué se hundió? Según nosotros, ¿no? O sea, seguramente los científicos dirán alguna otra cosa, pero nosotros cuando estudiábamos en la escuela era prohibido ir a la laguna, porque la laguna era encantada. Bueno, es encantada, para nosotros sigue siendo encantada, ¿no? Entonces nosotros íbamos, los chicos llevaban sal para echarle, pero todo era a escondidas. Le botábamos piedras y corríamos porque según nosotros botábamos piedra y la laguna nos perseguía, pero solamente hay algo cierto y es que en esa laguna habían unos paticos pequeñitos y entonces uno molestaba a los paticos se hundían, uno corría a la escuela, bajaba de la escuela 2 kilómetros abajo en otra laguna que había y estaban allá los paticos. Es decir, que en conclusión, según nosotros, la verdad geológica puede decir otra cosa, pero había un túnel para pasar los paticos. ¿Qué conectaba? Lo cierto es que en una avalancha, en un tiempo muy inviernoso, se hunde la escuela. Y cuando ustedes supieron eso, ¿que creyeron que era de verdad, que tenía que ver con lo que ustedes hacían de la sal y de las piedras? Es verdad, María Luisa. Eso tú dices, creyeron que era para nosotros. Es su verdad. Es verdad, es nuestra verdad. Pero si la laguna no está encantada, por lo menos encantadora sí es. Sí, y entonces se hunde la escuela. Eso, yo ya había terminado mi primaria, eso fue también en el 92, 93, se hunde la escuela y tiempo después emerge nuestra laguna encantada para nosotros y se vuelve un encanto universal, municipal y ahora pues un encanto de orden nacional e internacional. Entonces, eso te cuento de mi infancia. Nací en un atractivo turístico y estudiaba en el otro. Una infancia linda, una infancia mágica y una infancia de familia. Sí. De familia trabajadora, de familia llanera, pero de familia de las familias de antes. Sí, mira, por ejemplo, nosotros, cuando yo comencé a estudiar, como tan solo tenía 6 años, pues caminar de Balcones a la Laguna El Juncal, en ese momento eran 2 horas, y para mis hermanos que tenían 8 y 10 años, pues un encarte con una niña de 6 años. Entonces yo personalmente cogía maleta el lunes, y iba y me quedaba muy cerca de la escuela, donde la abuela universal de toda la vereda. ¿Qué era quién? Se llama María Luisa, ella llama María Luisa Morales, es la mamá de don Elidio Ramírez, la abuela de Neider, de Daisy, de todos, de Hildebrando, las personas de Nápoles, las personas del último estadero acá por el pavimento, la abuela de ellos. Entonces pues también tenemos mucha afinidad con ellos. Y las familias pues de esta vereda, como yo creo que la mayoría de las familias taurameneras, somos
una mezcla entre personas que llegaban de Páez y Miraflores, porque nuestros abuelos son de Páez y de Miraflores, de pronto un crucecito con criollo tauramenero, que es mi caso. Mi madre nació en Miraflores, Boyacá, llegó con sus 11 hermanos. Mi abuelo compró finca acá en el Jagüito, donde actualmente nosotros residimos, es herencia de mi abuelo materno. Y él compró ahí y trajo sus 11 muchachos, y uno de ellos era mi madre. Y mi madre pues se casó con mi padre, que sí es tauramenero nato, de vicinaqueño nato, como lo soy yo, como lo somos con mis hermanos. Tú me cuentas que antes de irte a estudiar a un internado, viniste realmente pocas veces a Tauramena, unas 6, 7 veces. Venir al pueblo era todo un acontecimiento. Sí, realmente yo creo que ese fue un tiempo un poco más difícil para nuestros padres que para nosotros los chicos, pero cuando es pequeño no dimensiona las cosas. Sin embargo, la población Ditu, Quiquía para allá, Portana para allá, estaba muy estigmatizada como colaboradores de la guerrilla. O sea, ese era el estigma. Si tú tenías finca hacia allá, si vivías hacia allá, eras un colaborador de la guerrilla. Si vivías del Caja para acá, estabas con el ejército, y más tarde se volvió el estigma que podría ser paramilitar, pero eso fue un poco más tarde. Pero en ese tiempo eran dos fuerzas, la institucionalidad en el ejército, la policía, y la guerrilla que estaba asentada en Vicinaca y hacia arriba. Entonces eso hacía que las familias, primero que todo, se organizaran muy bien para ir al pueblo, para hacer mercado. ¿Por qué? Porque resulta que acá donde queda el hospital, todo nuestro Parkway, que es lo último, era el aeropuerto. Al lado porque tuvimos aeropuerto en eso, nosotros fuimos más cotizados que ustedes, las nuevas generaciones. Nosotros tuvimos aeropuerto con llegada de aerotaca y todo con llegada de avioneta, con todo un espectáculo. Y donde queda el hospital quedaba el batallón. El batallón, esa fue, que era la base del ejército antes de crearse el batallón. Entonces, acá en la base del ejército realmente había como peaje para pasar. Entonces, realmente nuestros padres cuando venían, pues el ejército llegaba, les esculcaba que no trajeran la bomba, la papa explosiva, nada de esto. Y en muchísimos casos, si las personas estaban reseñadas, si tenían alguna queja, porque pues digamos que la especulación y el chisme en un pueblo pequeño, ese sí es histórico, ese sí no cambia con el tiempo. Entonces a estas personas a veces las dejaban ahí. O sea, una persona podría venir para el pueblo a las 7 de la mañana un sábado y quedarse ahí retenido sábado, domingo, lunes, nunca llegar al pueblo, sino quedarse ahí, pues diciéndole cada rato, bueno, usted que es guerrillero, cuéntenos cómo es la situación. Y de aquí para allá también les revisaban hasta el Claro, de aquí para allá había que revisar cuántos pares de botas llevaba, cuántos capuchones llevaba, porque podría ser que fuera el que lleva el mercado para la guerrilla. Para la guerrilla. Entonces esa situación hacía que los padres, para venir al pueblo, pues no echaran, en el caso de mis padres, sus 3 chinos a vivir esta situación, esta experiencia, sino que generalmente quien venía, el hombre de la casa, y la señora, en nuestro caso que siempre hemos sido muy católicos, pues camándula en mano, que la cosa saliera bien. Y muchas veces seguramente sí con el encargo y el favor que habían pedido los compas, y cómo se les decía que no. ¿Cierto? Porque no me consta, pero seguramente muchas veces, ay, ven, tráigame. Que no era un favor, era una situación que tocaba asumir. Claro. Entonces, eso hacía que las personas de este sector no vinieran, no fueran como visitantes asiduos, como hoy que cojo la moto, voy y vengo.
y que también las personas del pueblo se privaran de ir. No es como ahora que vámonos para Balcones, vámonos para la laguna, porque los que iban de aquí para allá también podrían tener el mismo cuestionamiento por la policía de allá, por la autoridad de allá, frente a, eres del ejército, eres informante, ¿a qué vienes acá? Entonces esa situación sí creo que fue una situación bastante marcada, con profundas consecuencias para muchas familias, porque yo creo que la mayoría de las familias de Vicinaca perdieron uno o varios integrantes muertos, algunos por la policía, otros por el ejército, porque desde ese entonces se registran los falsos positivos. Eso no es nuevo, solamente que no tenían esa denominación. No tenía nombre. No tenían ese nombre, y muchos también chicos se fueron a la guerrilla acosados por toda esta misma situación y también pudieron terminar allá muertos. Muchas personas también fueron muertas, pues porque la guerrilla también hacía sus propios juicios de valor, y entonces esa situación de violencia fue muy, muy tenaz. En nuestro caso familiar, nosotros fuimos desplazados. Nosotros fuimos desplazados de la noche a la mañana, porque un buen samaritano fue y le dijo a mis padres, están en lista y hoy llegan a esta casa. Y efectivamente mis padres salieron ese día y esa noche llegaron y vivieron pues sus 8 días ahí, terminando con lo que quedaba, pero el antecedente había sido prácticamente un patrullaje que había tenido el ejército en esta zona, y habían llegado a las primeras fincas que estaban a la entrada de la vereda, que eran mis padres, habían cogido a mi hermano que tenía 18 años, le habían colocado camuflado y lo habían llevado adelante de la tropa. Claro, cuando se entera la guerrilla, dice, el que los venía guiando era el hijo de tal familia, y ahí nosotros, consecuencia, fuimos desplazados, pero bendito Dios, ni mis hermanos ni yo hicimos parte de las filas ni de la guerrilla, ni posteriormente de los paras, y mis hermanos tampoco prestaron servicio, es decir, nunca... Y no perdieron a nadie. No. Aparte de muchos vecinos. Claro, luego mis padres quedaron con la finca y enviaban a mis hermanos cada 8 días, y por allá ya para el 2002 mi hermano fue secuestrado por la guerrilla y mi padre fue a rescatarlo por allá, cerca de Aquitania. Mi padre iba detrás y le iban dejando razones, acá lo llevamos, tal cosa, y pues desde ese entonces también existe pague y le devuelvo, y así fue como que nosotros terminamos acá en el pueblo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos acá al pueblo en el 92, pues yo ya no estaba con mis padres, porque cuando uno terminaba primaria, que en mi caso fue muy pequeña, yo terminé a los 11 años mi primaria, generalmente habían 3 opciones. O los chicos terminaban por ese asedio de no poderse venir al pueblo, terminaban efectivamente con la guerrilla, o hacían sus vidas, como muchos compañeros míos que están allá haciendo sus vidas con sus fincas, con sus hogares, se quedaban ahí en el campo, pues también en el mismo cerco de no poder salir, y algunos otros emigrábamos. En esa emigración habían, digamos, 2 posibilidades: venirse al pueblo, o quienes tenían más formitas económicas, mandar sus hijos afuera. Por eso cuando la gente, otro paradigma, wow, en un internado debió ser terrible. Sí era terrible, pero no fue por eso. O sea, yo estuve en un internado pues porque mi padre y mi madre consideraron que era la opción para no dejarme ni en la vereda sin estudio, ni que yo tomara otro privilegiada. camino. He sido muy, muy privilegiada de comienzo a fin, y creo que hasta incluso en haber sido desplazados, pues yo veo a mis padres un poco más saludables, un poco, de pronto con un poco más de calidad de vida de quienes en su momento no tuvieron ese infortunio del desplazamiento. Entonces yo creo que en la vida uno tiene la opción
de victimizarse y ver su realidad como una desfortuna, o sencillamente levantarse y verlo como que todo en la vida tiene un propósito y que tenemos que vivir la vida que nos ha correspondido de la mejor manera. Esa salida de allá y la llegada al pueblo, pues es un cambio sin duda de vida, pero en otra Tauramena, en una Tauramena que seguramente tenía ¿cuántas cuadras? Nosotros salimos de la finca, bueno, mis padres y mis hermanos, yo estaba en Sogamoso, en Monguí, Boyacá, en el internado. Yo fui interna allí 6 años, los 6 años de mi bachillerato, con monjitas. Sin embargo, pues yo venía en vacaciones, lo cual significa que como en junio del 92 yo ya no llegué de vacaciones por Monterralo, La Cabuya, a la finca, como lo había hecho anteriormente, sino que llegué a Agua Azul, flota Sugamuxi, hay para acá 4 horas, cabello tieso de polvo, y llegué a la agencia de la flota Sugamuxi, que quedaba por acá, por el lado de Bancolombia, en la casa de don Joaquín Alfonso, papá de Isidro Alfonso, el papá de Alexander Alfonso, el papá de los Alfonso. Entonces ya llegué ahí en flota, como llegaba, porque llegaban 2 flotas, llegaba una como a las 6:30 de la mañana y otra como a las 5:30 de la tarde. Mis padres efectivamente, cuando fueron desplazados, llegaron acá al pueblo, duraron muy poco en arriendo por ahí enfrente de la Casa de la Cultura, y compramos, mis padres compraron un lote arriba de la sensación del momento, que era la discoteca Tauros. La discoteca Tauros quedaba ahí en diagonal de la Casa de la Cultura, donde hay un almacén ahora de muebles, no la Casa del Mueble, eso era de la señora Luz Divina Turmeque, y era pues la zona rosa, y nosotros compramos arriba. La casa que es Caprizoca es la casa de mis padres, y llegamos ahí. O sea que esa llegada esa vez fue un cambio completo. Total, un cambio total, y pues un modo de vida tenaz, muy, muy cambiado, porque las personas de nuestra edad pues eran de otras costumbres, no eran del campo como nosotros. Entonces las chicas jugaban basquetbol, los chicos jugaban fútbol, nosotros ninguna de las dos cosas. Las chicas iban a la Tauros, nosotros teníamos un papá coco, entonces no podíamos hacer nada de eso. Éramos yo creo que la realidad del país, ¿no? Unos campesinos desplazados en el pueblo, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que dicen, oh, no, pero qué mentira, ¿cómo puede Darky decir eso si es que como que no se le nota mucho eso? Bueno, sí, alguito, pero no tanto. Y es el tema de haber estudiado en el internado. Yo viví en Sogamoso con monjitas que por demás son muy cultas, con sacerdotes que también son personas pues bastante estudiosas, y con 160 niñas, que el internado éramos 160 niñas, pues niñas de todo el país, una fuerte influencia de los llanos. Eso éramos, la colonia más grande era la de los llanos, pero había niñas también, mucha niña de Boyacá y de Bogotá. Entonces pues a uno se le va pegando esos modales, esas situaciones, y sobre todo allí nace para mí la lectura y la idea de estudiar. O sea, allí yo digo, wow, o sea, porque allí la gente comienza a estudiar bachillerato y comienza a decir que voy a estudiar, ¿cierto? Desde octavo. Y yo, o sea que esto no termina con el bachillerato, sino que sigue. Entonces, en los colegios de Boyacá, para ese entonces era muy constante que las universidades fueran a ofrecer su portafolio, que para ahora nosotros es normal, pero en ese entonces acá como que no ocurría mucho eso, que también las diferentes comunidades religiosas fueran a buscar vocaciones, que la policía fuera también a prestar el servicio con ellos, que el ejército, que la marina, que la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana fuera, todos ellos hacían pues sus paseos por los
colegios haciendo este tipo de motivación. Entonces ahí es cuando a mí pues me cambia el chip y digo, esto es estudiando. Por eso cuando yo termino mi bachillerato, retorno acá a Tauramena y estaba comenzando una campaña política. En ese momento la de Alfonso Cárdenas, estoy hablando 97, 96, la de Alfonso Cárdenas versus Milton Helber Álvarez, que resulta ganador Milton y perdemos con Alfonso. Yo trabajé en esa campaña y yo siempre digo que eso fue un contraste muy, muy fuerte, porque yo era niña de Vicinaca, salida de 11 años, llegada a un internado de monjitas, 6 años, y luego ingresa a una campaña política que era un ambiente bastante fuerte. Y ahí nace en mí otro deseo que ya no es muy vigente, y es ser alcalde de mi pueblo, ser gobernador de mi departamento. Yo entro en esa campaña y yo digo, wow, esto me gusta. Esto me gusta, yo como que tengo talante y talento, y en ese momento creí que era ese el camino, y precisamente motivada en ello regreso yo a estudiar. Voy a Tunja a estudiar a la UPTC, porque uno debe estudiar. En ese momento me dijo un tío, que también es un tío adoptivo que conseguí allá en Boyacá, y me dijo, uno no estudia lo que quiere, uno estudia lo que puede, donde puede, para que le dé el dinero para después estudiar lo que quiera, donde quiera. Entonces, claro, yo hice mi análisis presupuestal, además pues me presenté en la universidad pública, que en ese entonces era un poco más difícil de acceder. Logré acceder y estudié mis 5 años de pregrado en la UPTC. Retorné, y pues ya es más reciente, retorné, y aquí yo creo que de ahí de que retorné es que ya como que nos conocemos más acá en el pueblo, y como que comienzo a ser un poco más parte de Tauramena, porque hasta ahí pues era una persona del campo que estaba por fuera tratando de realizar pues Contigo tendríamos que hacer unos 3 podcasts, porque son muchas las vivencias y las anécdotas, pero hoy conocer un poco de ese pedazo, de cómo se vivió la violencia, de cómo esa población por mucho tiempo fue estigmatizada, es para nosotros muy valioso saber toda esa historia desde esos orígenes, claro, con privilegios, pero igual circunstancialmente complejo. Y hoy saber de tu hoja de vida, de todos esos logros que has tenido, y sobre todo pues que nos acompañes, es un beneficio enorme, un gusto. Es mucho más lo que hay por hablar, pero sin lugar a dudas, hoy con lo que nos has contado es maravilloso, porque es un espacio y una historia que además abarca muchas familias, y que seguramente mucha gente que lo ha escuchado se ubicó en esa llegada a esa discoteca Tauros, a cómo era ese pueblo en ese entonces. Darky, muchísimas gracias, porque de verdad que a muchos los devuelven el tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo. De verdad que es muy importante el espacio para visibilizar aquellas personas que de pronto no han sido visibilizadas, como los campesinos de este sector, que siguen siendo quienes labran la tierra y nos traen los productos acá a la zona, porque nosotros seguimos en el campo. Nosotros después de 2007 que todo cesa, retornamos al campo y a lo que sabemos hacer, que es el agro. Yo toda la vida he combinado mi profesión y lo hago con mucha dignidad y decoro, pero también con mi vocación y con mi tradición, que es el campo. Entonces estas personas siguen allí siendo pujantes. Qué bueno visibilizarlos, y qué bueno que sepamos que provenimos de estas personas que son pujantes, que son decentes, y que por demás todo este cerro es nuestra reserva hídrica, ¿no? Que además habitan la tierra que nos hace llegar el agüita por el tubo, que
cuidan y que emprenden. Entonces, invitarlos a todos a conocer esta parte que es maravillosa. Creo que por demás todos la conocen, pero a cuidarla porque realmente quienes somos de allí la amamos, la queremos, la llevamos en la entraña. Gracias a ti. A ti, muchas gracias. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Telewoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción, Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa, Enfocarte Publicidad. Dirección, Brian Moreno. Producción, Sergio Molina. Conducción e investigación, María Elvira Arboleda. Coordinación logística, Lorena Ramos. Diseño de escenarios, Maye García. Iluminación, Cristian Vargas. Sonido, Johan Barrera. Música original, Joropo Indomable. Camarógrafos, Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija, Anderson Huertas. Edición y postproducción, Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración, Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena Casanare.